De la bioenergética en general. Si el término bioenergética ha de conservarse, este debe tener al menos 3 significados diferentes que no agotan los posibles, dada la inmensa extensión del concepto. Bioenergética termodinámica o termodinámica celular. Es esta la significación clásica del término en bioquímica. Bioenergética ondulatoria o cuántica. Comprendería los fenómenos energéticos que se dan a nivel ondulatorio o premolecular, es decir, los concernientes a la homeopatía y procedimientos asociados a la misma. Bioenergética electrónica. Comprendería los fenómenos energéticos que se originan en el potencial de membrana y su repercusión sobre la homeostasis y los sistemas orgánicos. Aparte de la acupuntura, la terapia neural y los procedimientos asociados a estas dos disciplinas, se hace imposible desglosar de tal concepto genérico los métodos de terapia que involucran la actividad de la neurona, el axón y los neurotransmisores. De ahí que en el presente curso nos ceñiremos a un criterio integracional y unitario, aun cuando desglosando la terapia muscular procaínica como subcapítulo especial, dada la gran utilización de este procedimiento asociado en la práctica ordinaria. Plantearemos la siguiente hipótesis inicial de trabajo. Hay una homeostasis eléctrica del organismo. Tenemos que recordar que la célula está incorporada a un medio que es el tejido conjuntivo laxo, que tiene una sustancia opaca fundamental embebida en un líquido intersticial. Luego, a través del capilar está el plasma, pero el verdadero medio interior está configurado por el líquido intracelular y el líquido intersticial. Entre estos dos, no se puede hacer una diferenciación importante desde el punto de vista de la homeostasis, de acuerdo con Claude Bernard y Walter Cannon. Homeostasis es la constancia del medio interior. Reconocemos en la fisiología clásica los siguientes tipos de homeostasis. Primero, homeostasis termodinámica. Segundo, homeostasis termorreguladora. La temperatura fluctúa alrededor de los 38 grados centígrados. Tercero, homeostasis osmótica. Sabemos que el medio interior solo puede oscilar entre 290 y 310 miliosmoles. Cuarto, homeostasis electrolítica. Quinto, homeostasis del pH. Este fluctúa entre determinados niveles, de 7.3 a 7.4. Sexto, homeostasis de la nutrición. Séptimo, homeostasis del metabolismo. Octavo, homeostasis de la inmunidad. Noveno, homeostasis antineoplásica. A estos conceptos de la fisiología clásica tiene forzosamente que agregarse en la actualidad el de la homeostasis eléctrica, que se enunciaría así. La célula y el líquido extracelular tienen que conservar un potencial eléctrico determinado que solo puede variar dentro de ciertos límites. Para el caso de la neurona, puede fluctuar entre menos 70 milivoltios cuando está polarizada y más 5 milivoltios cuando está despolarizada. La célula en reposo está polarizada con una carga negativa dispuesta por dentro y una positiva por fuera de la membrana. Ello se debe a que la expulsión del ion sodio, que es positivo, deja una especie de vacío eléctrico, que es negativo, en el interior de la membrana. Cuando la célula es estimulada, el ion sodio
penetra en grandes cantidades y la célula invierte su polaridad. En presencia de un estímulo, el sodio penetra en grandes cantidades a la célula, produciendo una inversión progresiva de las cargas en el interior y en el exterior de la célula. Finalmente, esta queda despolarizada. Al cesar el estímulo, la célula recupera su polarización de reposo, comenzando por el sitio que primero se depolarizó. Otros movimientos iónicos se omiten para simplificar. Obvio es que el líquido intercelular también es objeto de una polaridad alternante que origina un campo eléctrico. A partir de cualquier campo, la electricidad tiende naturalmente a fluir. Con unos 60 billones de células, el cuerpo humano en general es un gran campo eléctrico con un número indefinido de campos eléctricos segmentarios en su interior. La electricidad del cuerpo fluye a través de conductores de volumen y puede ser captada a gran distancia del órgano o tejido que lo generó. Por ejemplo, en el caso de la actividad del dipolo cardíaco, ella puede ser captada por electrodos situados en cualquier punto de las extremidades. La hipótesis que permitiría explicar fenómenos como los que se observan en la acupuntura es la de que existieren también conductores lineales capaces de poner en conexión dos o más campos eléctricos distantes del cuerpo y de permitir influencias recíprocas entre ellos. Hipótesis de la conducción lineal de la energía eléctrica extracelular. La línea continua representaría en este esquema el trayecto cutáneo y en línea discontinua observaríamos el trayecto profundo o desconocido del mismo. Ley de Ohm. La intensidad de la corriente en un circuito está en relación directa con el voltaje y en relación inversa con la resistencia. Así, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, o bien amperios igual a voltios sobre ohmios. Se esquematiza aquí un circuito con una fuente de poder B que emite una corriente de 1 amperio o una tensión de 1 voltio. Si en el circuito intercalamos una resistencia R de 2 ohmios, en el área del circuito que queda más allá de la resistencia, la intensidad de la corriente se reducirá a 500 miliamperios. En efecto, intensidad en amperios es igual a 1000 milivoltios sobre 2 ohmios. Lo anterior se representa en el siguiente esquema. Si de una fuente de poder B se genera una corriente de 1000 miliamperios, que es sometida a una resistencia de 2 ohmios, dicha corriente queda disminuida a la mitad, es decir, 500 miliamperios. En el organismo, la resistencia estaría representada por una zona de tejido de bajo potencial ocasionado por sufrimiento metabólico de las células. Esto es lo que vendría a configurar un campo interferente. Al hiperpolarizar por medio de un anestésico local, se restauraría el potencial en el área. Esto equivaldría a quitar la resistencia, con lo cual se restauraría el amperaje en todo el circuito. En este esquema, observamos cómo un estímulo determinado, en este caso procaína, hace desaparecer la resistencia de nuestro circuito, y así, los 1000 miliamperios generados en la fuente B se mantienen sin alteración durante todo el circuito. El contacto de una aguja metálica con los iones del líquido intersticial podría generar un potencial que aumente el amperaje del circuito. Este aumento de intensidad de la corriente podría ser transmitido por conductores lineales
a otro campo eléctrico tisular localizado a distancia. En este esquema, se pretende expresar gráficamente el concepto anterior, es decir, que el aumento de voltaje en determinado sitio puede producir un aumento de la intensidad del campo a distancia. Tercero, posibilidades teóricas de acciones reordenadoras de la homeostasis del cuerpo humano, incluyendo los conductores axónicos, mecanismos de acción. Los estudiaremos A. En la terapia muscular procaínica, B. En la terapia neural y C. En la acupuntura clásica china y procedimientos asociados como digitopuntura, moxibustión, auriculoterapia y similares. Para el estudio de la terapia muscular procaínica, debemos repasar el arco reflejo del tono muscular. Tenemos en este esquema la placa neuromuscular, en este músculo, el uso muscular y partiendo de allí la vía sensitiva aferente que llega a médula a la motoneurona gamma. De la motoneurona alfa parte por el axón eferente el impulso nuevamente a la placa neuromuscular, completándose el arco reflejo del tono muscular. La sobrecontracción excesiva o prolongada de los músculos puede producir a nivel de fibras que se encuentren en posición crítica rupturas microscópicas seguidas de reacción inflamatoria local. Esto podría ser el origen de nódulos fusiformes dolorosos susceptibles de ser identificados a la palpación. Estos nódulos se han llamado puntos gatillo del espasmo muscular, nódulos de espasmo o gelosas. La infiltración de estos nódulos con procaína bloquea y desconecta la transmisión, interfiriendo su ritmo y su frecuencia. Estas pueden reiniciarse ya de manera normal cuando haya pasado el efecto anestésico. La resultante es la disminución de la tendencia al espasmo y por lo tanto al dolor muscular. Como aquí se están manejando mecanismos reflejos simples y bien conocidos, la terapia muscular procaínica debe aislarse como un concepto separado del contexto de la terapia neural. En la terapia neural veremos, primero, introducción, segundo, sus posibilidades de acción reordenadora. Primero, introducción. La terapia neural fue introducida a partir de 1928 por los doctores Ferdinand y Walter Hünecke en Alemania. Estos médicos, llevados por hallazgos casuales, comenzaron a aplicar pequeñas cantidades de procaína en determinados puntos del cuerpo, registrando con frecuencia cambios en síntomas producidos en la vecindad del área afectada o a distancia. Atribuyeron estos hallazgos a la existencia de campos de interferencia que desaparecían con la procaína por mejorar las condiciones fisiopatológicas de tejidos u órganos situados a distancia. Ellos imaginaron también que existían unas finas redes del sistema neurovegetativo en contacto terminal con la sustancia amorfa intercelular y las paredes celulares. Estas redes harían posible la interconexión ilimitada entre dos puntos cualesquiera del organismo a través del sistema neurovegetativo, sistema simpático-parasimpático o sistema nervioso autónomo. La existencia de estas redes no se ha podido confirmar y por lo tanto la vía de conexión para explicar los fenómenos observados por Hünecke no siempre es el sistema neurovegetativo. Sin embargo, la tradición ha hecho que se conserve para estos fenómenos la denominación de terapia neural. Del concepto clásico de terapia neural
hay que extraer dos cosas que tienen identidad separada como procedimientos terapéuticos. Primero, la terapia muscular procaínica, que ya hemos dejado estudiada. Y segundo, el bloqueo anestésico de ganglios mixtos del sistema neurovegetativo o de ganglios simpáticos, que son técnicas usadas ya por distintos autores en distintas épocas. Por lo tanto, la terapia neural de Hünecke se reduce fundamentalmente a: primero, terapia segmental; segundo, terapia del campo interferente. Es ejemplo de terapia segmental la inyección de pápulas de procaína en forma de corona de espinas en el cráneo, útil para tratar diversas modalidades de cefalea. Es ejemplo de terapia del campo interferente la inyección de 5 centímetros de procaína en los fondos de saco laterales de la vagina, con desaparición de una cefalea que se había puesto de presente después de un parto prolongado y traumático. Segundo, las posibilidades de acción reordenadora en la terapia neural. Las estudiaremos primero a través del sistema neurovegetativo. Segundo, a través de los reflejos de axón. Tercero, a través de las áreas reflejas de Hering. Cuarto, por conducción no axónica. Primero, a través del sistema neurovegetativo, sistema colinérgico o parasimpático, centros diencefálicos. En la figura se representan los centros diencefálicos para diversas funciones orgánicas. 1. Centro termorregulador. 2. Centro osmorregulador. 3. Centro regulador del metabolismo de los carbohidratos. 4. Centro regulador del metabolismo de las grasas. 5. Centro regulador del metabolismo de las proteínas. 6. Centro del apetito. 7. Centro de la saciedad. 8, 9, 10, 11 y 12. Centros de control hipotalámico para la secreción hormonal hipofisiaria destinadas a tiroides, paratiroides, suprarrenales, ovario y testículo. 13. Centro regulador antigénico. 14. Centro regulador de la hematopoiesis. En el tronco cerebral tenemos de arriba a abajo: primero, el centro pupilo constrictor y acomodador; segundo, centro vegetativo del trigémino; tercero, centro lácrimo muconasal; cuarto, centro salival superior; el quinto, centro salival inferior; y el centro cardio-neumodigestivo, que ocupa anatómicamente una extensión mayor. En este esquema podemos ver los ganglios que sirven como estaciones de relevo de impulsos. Hay que especificar que no se trata de un esquema anatómico. Tenemos el ganglio ciliar, el núcleo vegetativo del trigémino, el esfenopalatino, sublingual, submaxilar y finalmente el óptico. Esta es una columna de células vegetativas que siempre se ha considerado que existe. Ella va a lo largo de la médula espinal y, como podemos ver, es muy delgada, por cierto. Aquí podemos ver su expansión sacra, de donde surgen las raíces del nervio pélvico que hacen estación aquí en el ganglio pélvico y luego llevan su inervación parasimpática a vejiga, sigmoide, genitales femeninos y genitales masculinos. Por el otro lado, el sistema adrenérgico tiene su origen aquí en el tracto intermedio lateralis, en la médula espinal, desde la médula cervical hasta la médula sacra. También existe una cadena de ganglios que van al lado y lado de las vértebras
y son los ganglios paravertebrales simpáticos. Aquí podemos ver en movimiento los impulsos aferentes del sistema neurovegetativo hacia el área somática del cuerpo, representada por la piel, los músculos, los vasos sanguíneos, etc. En cambio, vemos aquí cómo existen impulsos aferentes emanados de las vísceras que hacen o no estación en los ganglios del sistema simpático para llevar la aferenciación hasta los núcleos de origen del sistema simpático. La serie de ganglios que quedan más próximos a las vísceras son principalmente los correspondientes a los plejos cardíaco, esofágico y pulmonar. Vemos el ganglio semilunar en el plejo celíaco, el ganglio mesentérico superior, los ganglios aórticos renales y el ganglio hipogástrico, de los cuales surgen los impulsos para todas estas áreas viscerales. Vemos en este esquema la forma como, tomando como vehículo la carótida y sus divisiones, va el impulso adrenérgico a todas las estructuras del cráneo, con una red finísima de fibras simpáticas que rodean a la carótida y sus divisiones en carótida interna y carótida externa, así como a todas sus ramas. Lo que vimos fueron las conexiones anatómicas simpáticas y parasimpáticas. Realmente no podemos suponer que hay otras diferentes. En cambio, hay otras cosas como por ejemplo el reflejo de axón. Se divide un axón y el reflejo puede ser antidrómico, es decir, va en este sentido, pero en vez de continuar hacia la médula, se va para este vaso sanguíneo, normalmente en sentido contrario a los reflejos. Estas conexiones por sinapsis en la sustancia gris de la médula espinal son muy importantes, ya que conectan piel y vísceras, o bien vísceras y piel, en relación con segmentos ya antiguamente bien definidos. En la acupuntura y procedimientos asociados, moxibustión, digitopuntura, auriculoterapia y similares. La única explicación posible en la actualidad es la de la existencia de conductores lineales de energía con puntos de carga, aceleradores de electrones, que serían respectivamente los meridianos y los puntos chinos. En esta figura podemos observar en la parte A un conductor de volumen, representado por el corazón, y por la caja torácica, que puede asimilarse a un tanque de solución salina en el cual se produjere la transmisión libre de los fenómenos eléctricos generados en el corazón. En la parte B se representa un conductor lineal hipotético. Con el número 3 se representa una víscera y con el número 4 la piel. En la línea continua observamos un conductor lineal que vendría a corresponder a un segmento de meridiano de la acupuntura clásica china. La línea punteada representa la porción profunda u oculta del meridiano, que por pasar por vísceras diversas, siendo esta una cuestión totalmente hipotética, permite enviar estímulos reguladores desde la porción superficial de la misma. Reubicándonos en el tema, hemos visto, primero, de la bioenergética en general. Segundo, hipótesis inicial de trabajo, homeostasis eléctrica del organismo. Tercero, posibilidad teórica de acciones reordenadoras de la homeostasis eléctrica del cuerpo humano, incluyendo los conductores axónicos. Mecanismos de acción en la terapia muscular procaínica, en la terapia neural, en la acupuntura clásica china y procedimientos asociados. Ahora revisaremos
Cuarto, técnicas terapéuticas. Entre las técnicas terapéuticas tenemos: primero, terapia muscular procaínica. Segundo, terapia neural. Tercero, acupuntura china y procedimientos asociados. Primero, terapia muscular procaínica. Consiste en aplicar procaína u otro anestésico local en los nódulos de espasmo, también llamados gelosas o puntos gatillo, localizados previamente en los músculos. Los nódulos de espasmo pueden tener de medio a 2 o 3 centímetros de largo por 2 o 3 milímetros a 1 centímetro de ancho. Respecto a la dirección de los músculos, pueden disponerse en sentido vertical, oblicuo u horizontal. Cuando se localiza un nódulo de espasmo y se hace presión sobre él, suele producirse un vivo dolor local. Se inyectará medio a 1 centímetro cúbico de anestésico local en cada nódulo que se palpe. Está bien empleado cualquier tiempo que se gaste en localizar un nódulo de espasmo. Suele haber de 1 a 4 o 5 según la masa muscular. Si la procaína se aplica en un área muscular distinta del nódulo, no tendrá ningún efecto. Por lo tanto, no puede esperarse mejoría de ninguna clase en el paciente. Hagamos una reubicación del tema. Hemos revisado terapia muscular procaínica. Pasaremos ahora a la terapia neural. En la terapia neural se diferencian: primero, terapia del campo interferente. Segundo, terapia segmental. Primero, terapia del campo interferente. Toda zona o tejido del cuerpo que haya sido sometida a trauma por herida, manipulación quirúrgica, presión, magulladura o aplastamiento puede originar un campo interferente capaz de dar síntomas a distancia. Caso ejemplo del servicio: mujer de 26 años que 15 días después de un segundo parto prolongado comenzó a presentar cefalea diaria, global, prolongada, intensa y rebelde a todo tratamiento. La inyección de 5 centímetros de procaína en cada uno de los fondos de saco laterales de la vagina produjo la desaparición de la cefalea desde el día siguiente al del tratamiento. Una cicatriz puede ser campo interferente, pero la mayoría de ellas no lo son. Para que una antigua lesión se active como campo interferente, se requiere que el cuerpo haya llegado a un punto crítico de acumulación de residuos tóxicos exógenos y metabólicos que sensibilicen o alteren su capacidad de reacción o de conservación de su homeostasis. Es a esto a lo que denominamos empantanamiento mesenquímico. Fuera de las áreas que han sido objeto de trauma, magulladuras o sufrimiento reciente y de las cicatrices, pueden actuar como campos de interferencia, entre otros: la raíz de los dientes desvitalizados, las cordales incluidas, focos de mastoiditis, las amígdalas esclerosas o crónicamente infectadas, áreas de periostitis o desprendimiento traumático del periósteo, el ojo ciego no enucleado, las áreas de parametritis, las prostatitis, la distensión traumática de ligamentos articulares, las neuritis traumáticas. La forma de saber si en determinada área del cuerpo hay un campo de interferencia es la de inyectar allí medio a 1 centímetro de procaína. Si hay alivio franco de los síntomas del paciente dentro de los minutos siguientes, fenómeno en segundos, hay que desinterferir con varias sesiones de aplicación del anestésico local. Segundo, terapia segmental. Para fines prácticos, la dividiremos en
Primero, superficial. Segundo, intermedia. Tercero, profunda. La terapia segmental superficial es muy fácil de aprender, no tiene peligros y significa un gran apoyo para el médico en la práctica corriente, en el caso de que él decida limitar su aprendizaje a aquella. Las terapias intermedias pueden ser objeto de aprendizaje previo estudio cuidadoso de la técnica y repaso de las áreas anatómicas implicadas. Cada aplicación de la terapia neural profunda ha de aprenderse con mucho cuidado y practicarse largamente en cadáveres o modelos plásticos antes de ser utilizada en el ser humano. La división de la terapia neural en segmental y del campo interferente es convencional y relativa, porque las terapias intermedias y profundas que aquí estudiaremos como segmentales pueden significar, por el contrario, en numerosas ocasiones, la aplicación de una terapia de campo interferente. Por ejemplo, la aplicación de procaína en los fondos de saco vaginales puede ser segmentaria si se está tratando una cervicitis rebelde, o de campo interferente si se utiliza con el ánimo de tratar una cefalea posparto, o cefalea por campo interferente en el terreno ginecológico. En orden a las técnicas e indicaciones, nos ceñiremos estrictamente a partir de este momento a lo contenido en la obra de Peter Dosch, Libro de enseñanza de la terapia neural, según Huneke, de su tomo 3. Después de una enumeración general, transcribiremos algunas técnicas. Terapia superficial, pápulas en la dermis. Alrededor del cuero cabelludo, corona de espinas. En áreas dolorosas de la región occipital, parietal, temporal o frontal. Alrededor de la apófisis mastoides y del pabellón auricular. Alrededor del ojo. Alrededor de las articulaciones afectadas, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, cuello del pie, dedos de los pies. A lo largo del esternón, línea media y bordes del mismo. A lo largo de las costillas o de los espacios intercostales. A lo largo del arco costal derecho, a lo largo del arco costal izquierdo, a los lados de la columna vertebral, en la región hepática, en las regiones epigástrica y mesogástrica, a lo largo del trayecto del colon. En la región hipogástrica, en la región de las fosas ilíacas, en la región del sacro, en las lesiones mismas o alrededor de las lesiones de la piel, en la región suprayacente a cualquier área dolorosa. Distintas fases de producción de una pápula. Observamos en las fotografías los diversos pasos a seguir para la formación de una pápula. Para realizar esta técnica y hacer que sea menos dolorosa, se deben utilizar agujas de pequeño calibre y realizar la técnica con rapidez. Pápulas a lo largo de la columna vertebral, línea media y lados. Pápulas en la región del sacro. Terapia intermedia. Apófisis mastoides. Se infiltra medio a 1 centímetro sobre el periósteo de la apófisis y suele complementarse con medio centímetro en la base del trago. Aquí podemos ver el sitio escogido para la infiltración y su localización. Así como quedó dicho anteriormente, siempre nos estaremos refiriendo a una solución de procaína al 1% sin adrenalina. Para la inyección de procaína,
en los polos amigdalares, se utiliza 1/4 de mililitro, bien sea en los polos superiores o los inferiores en una sola sesión. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver el polo superior y el polo inferior de la amígdala, en donde inyectaremos el volumen que indicamos anteriormente. En tiroides empleamos de medio a 1 centímetro en el interior de la glándula. Aquí podemos ver el sitio de inyección. El nervio supraorbitario vamos a colocar medio centímetro en el agujero supraorbitario, tal como lo señala esta figura. Nervio infraorbitario. Se coloca medio centímetro en el agujero infraorbitario. Podemos ver la inyección en este esquema. La infiltración de los dos agujeros supraorbitarios y de la base de la nariz configura un triángulo de base superior que se ha denominado triángulo de Hopfer. Este es muy apreciado en el tratamiento de la sinusitis y de la obstrucción nasal. Bueno, el nervio mentoniano. En el agujero mentoniano se coloca a través de la piel que recubre la porción horizontal del maxilar inferior a la altura del segundo molar. Para colocar la procaína en el punto del nervio occipital mayor, debemos ubicar en la nuca un punto que esté medio centímetro por fuera de la arteria occipital, que es fácilmente palpable. Para la inyección en las raíces dentales, previa anestesia local con silocaína spray, se coloca medio centímetro cúbico a través de la encía por la parte exterior o por la parte interior de la misma. Vemos claramente la inyección procaínica por la parte exterior de la encía y en esta por la parte interior. Para la inyección intravenosa de procaína se utiliza 1 mililitro al 1% sin adrenalina, endovenosa lenta. Inyección perivenosa. Unas gotas de la solución quedarán en contacto con las redes neurovegetativas de la pared venosa. Agujeros sacros posteriores. La unión de las dos crestas ilíacas pasa por L4. Después de L5 se palpa S1 y a 1 centímetro al lado está el primer orificio. De ahí hacia abajo se localizan e inyectan los demás agujeros. Para la técnica de inyección en el primer foramen sacro posterior, acostamos al paciente boca abajo. Localizamos la unión de ambas crestas ilíacas que pasa por L4. Por debajo de L4 localizamos L5 y de ahí hacia abajo los agujeros sacros. En el trocánter mayor, que es fácilmente localizable por palpación, se inyectan 2 centímetros cúbicos. En esta imagen vemos el procedimiento. Inyecciones paraarteriales. Previa consulta cuidadosa de su localización anatómica, se inyecta medio a 1 centímetro cúbico al lado de la arteria, no en su interior, en los vasos que se enumeran a continuación. Arteria temporal, arteria carótida, arteria subclavia, arteria humeral en el codo, arteria femoral, arteria tibial posterior. Terapia profunda. Comprende las siguientes áreas de infiltración. Primero, ganglios neurovegetativos y cadenas del sistema simpático. Segundo, troncos nerviosos. Tercero, articulaciones. Cuarto, terreno ginecológico. Quinto, próstata. En este curso, solo describiremos las técnicas que no tienen gran complejidad en su descripción, no importa su dificultad.
Todas lo están en el libro de Peter Dosch ya antes citado. Primero, ganglios neurovegetativos y cadenas del sistema simpático. Para la localización del ganglio ciliar, ubicamos nuestra aguja a las 7 del reloj en el contorno de la órbita, a 4 centímetros de profundidad y, pegado al hueso, infiltramos 1 centímetro cúbico. Este es el procedimiento. Ganglio óptico, en la cercanía del ganglio de Gasser. Apófisis cigomática arriba, boca entreabierta, espacio entre el cóndilo y la apófisis coronoide, dirección recta 4 a 5 centímetros, se inyecta 1 centímetro cúbico. Esta es la localización de la aguja. Ganglio esfenopalatino. Mitad del arco cigomático por encima. Dirección oblicua hacia adelante. Fosa pterigomaxilar 5 a 6 centímetros de profundidad. Se inyecta 1 centímetro. Este es el procedimiento. Ganglio estelar. Boca arriba, cabeza en extensión, rotación del cuello. Borde posterior, límite entre tercio medio y tercio inferior del esternocleidomastoideo. Línea recta alrededor de 4 a 5 centímetros de profundidad. Resistencia ósea que corresponde a la cabeza de la costilla. Inyectar allí 2 centímetros cúbicos. Esta es la técnica. Con frecuencia se produce un pasajero síndrome de Horner. Observamos aquí la ptosis palpebral y la miosis características del síndrome. La localización del ganglio cervical superior o supremo y del ganglio cervical medio tienen una descripción compleja que vamos a omitir en este curso. Troncal simpático abdominal. Aguja de 12 centímetros. Paciente parado e inclinado con apoyo hacia adelante. Ubicamos la fosa que queda entre el borde inferior de la 1/10 costilla y la masa muscular, a 3 traveses de dedo de la línea media. Primero, realizamos una pápula de anestesia. Se introduce la punta de la aguja. Luego, en dirección de la tetilla opuesta. Paciente en expiración. Se introduce 8 a 10 centímetros hasta que haya sensación de espacio vacío. Allí se inyectan 5 centímetros cúbicos. Esta es la localización de la aguja. En este esquema, observamos que la aguja debe estar orientada hacia la tetilla del lado contralateral. Troncal simpático lumbar. Aguja de 12 centímetros. Paciente inclinado con apoyo hacia adelante. La línea biciliaca señala la cuarta vértebra lumbar. Localizamos la apófisis de la tercera lumbar. A 3 traveses de dedo al lado de la apófisis de L3 realizamos un abón de anestesia. Se pasa la punta, luego ligeramente medial. Si se toca hueso a pocos centímetros, es apófisis transversa. Retirar y dirigir más hacia abajo. A 7 u 8 centímetros se tocará el cuerpo vertebral. Se retira unos milímetros y se orienta ligeramente hacia la línea media. Allí se inyectan 5 centímetros.
Observamos en esta figura la dirección de la aguja con respecto al cuerpo vertebral. Troncos nerviosos. Entre estos tenemos el nervio laríngeo superior, nervio glosofaríngeo, nervio frénico, plejo cervical, plejo braquial, nervio mediano, nervio cubital, que tiene una descripción compleja. Nervios intercostales. Se debe localizar muy bien la costilla. Se introducirá la aguja oblicuamente, atravesando los músculos intercostales y evitando el contacto con la pleura. Se debe prevenir al paciente, pues es probable la presencia de un gran dolor, el cual debe evitarse, y se inyectan de 2 a 5 centímetros cúbicos. Tronco lumbosacro, origen del nervio ciático. Se utiliza una aguja de 6 centímetros. El punto de entrada está dado en un cuadrilátero constituido por el borde ilíaco, el alerón sacro y la apófisis transversa de la quinta lumbar. Se introduce la aguja en línea recta y es probable que se presente una disestesia brusca. Se inyectan 5 centímetros cúbicos y no hay que olvidar la realización de la pápula antes de introducir la aguja. En esta figura vemos representado el punto de entrada, que está dado por el borde ilíaco, el alerón sacro y la apófisis transversa de la quinta lumbar. Otros troncos nerviosos que pueden ser objeto de la técnica que estamos estudiando son el plejo sacro, infiltración presacra, nervio femorocutáneo, nervio crural, nervio obturador, nervio pudendo y las infiltraciones paravertebrales que son de descripción compleja. Articulaciones. Las infiltraciones periarticulares, incluyendo las bolsas serosas, forman parte de la terapia superficial. Si se va a penetrar dentro de una articulación, se requiere lavado quirúrgico de la zona, ambiente aséptico y guantes. Inyecciones intraarticulares de procaína. Tenemos hombro, codo, muñeca, cadera, articulación sacroiliaca, rodilla, cuello del pie, dedos de manos y pies que son de descripción compleja. Terreno ginecológico, vía abdominal y vía vaginal. Vía abdominal. Con la paciente acostada y con la vejiga vacía, se utilizará una aguja de 6 centímetros. El punto de reparo será 3 traveses de dedo por fuera de la sínfisis y 2 por encima de la femoral pulsante. El dedo debe sentir muy bien el borde superior de la cresta pectínea. Allí se toca suavemente con la punta de la aguja y se colocan unas gotas. La aguja se retira ligeramente y se pasa por dentro de la cresta hasta 4 o 6 centímetros. Allí se inyectarán 2 centímetros cúbicos en cada lado. Aquí observamos la técnica que describimos previamente. Vía vaginal, técnica de Frankenhauser. Con una aguja de 10 centímetros y preferiblemente utilizando un lanzador de Voll que tiene conductor y limita el hundimiento de la aguja. En posición ginecológica y con el cuello bien centrado con el espéculo, se introduce en cada fondo de saco lateral derecho e izquierdo 5 milímetros de la punta de la aguja. Se colocan allí entre 4 y 5 centímetros de procaína al 1% sin epinefrina.
Observamos en este esquema la dirección de la aguja y la técnica descrita anteriormente. Próstata. Aguja de 8 centímetros. Paciente en posición ginecológica con su escroto fuertemente hacia arriba. El dedo del médico debe realizar un tacto rectal para palpar bien la próstata. El punto se localizará en periné y bajo la guía del dedo rectal, 1 centímetro por fuera de la línea media, se notará la resistencia de la próstata y se inyectarán allí 2 centímetros en un lado por sesión. Observamos en este esquema la técnica ya descrita. Nuevamente reubicamos el tema de técnicas terapéuticas. Vimos aquellas en la terapia muscular procaínica, en la terapia neural y a continuación en el tema de técnicas terapéuticas en la acupuntura clásica china y procedimientos asociados. Aquí tenemos los 3 elementos fundamentales para la acupuntura china. Tenemos una aguja, un conductor y un martillo. El conductor, que es un poco más pequeño que la aguja, permite que después del golpe del martillo, la velocidad de entrada de la aguja sea tal que no produzca dolor al paciente. Además, este pequeño tubo dará la medida exacta para que la aguja sobrepase la epidermis sin producir este dolor, aunque posteriormente se deba introducir un poco más esta aguja. Es indispensable también contar con un atlas o guía de indicaciones. El texto básico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas contiene una lista general de las indicaciones transcrita de varios atlas actualizados. Y por supuesto, este curso lleva consigo ese elemento y herramienta fundamental para el ejercicio de la acupuntura. Una vez atravesada la piel, la aguja se hunde de 1 a 10 milímetros de acuerdo al área en cada punto seleccionado. La sesión puede durar 15 minutos si las agujas se dejan quietas, o abreviarse a 10 minutos si ellas se rotan sobre su propio eje para acelerar su acción. El paciente suele preferir lo primero. Los meridianos chinos principales, con cuyo manejo es suficiente en la práctica corriente, son 14, a saber, 12 bilaterales y 2 de la línea media. Al excluir la nomenclatura china, tal como se hace actualmente en la mayoría de los países occidentales, los meridianos del miembro superior son de 1 al 6, contando según los dedos del pulgar al meñique. Los meridianos del miembro inferior también se numeran del 1 al 6, yendo desde el dedo grueso hasta el quinto dedo. Esto da 12 meridianos del lado derecho y 12 meridianos del lado izquierdo, que vienen a ser 24. Además, hay 2 meridianos centrales, uno en la línea media anterior del cuerpo y otro en la línea media posterior del mismo. En las siguientes diapositivas se transcriben los 14 meridianos principales con sus correspondientes puntos. En la figura se representan los puntos correspondientes al meridiano del miembro superior número 1 o meridiano del pulmón. Afortunadamente, para obtener éxito en la técnica de acupuntura, no es necesario introducir la aguja en el punto exacto que se ha determinado, puesto que la aguja tiene un radio de acción de medio centímetro por cada lado, es decir, un diámetro de 1 centímetro en total. Meridiano del miembro superior número 2 o meridiano del intestino grueso. Meridiano del miembro superior número 3
o meridiano de circulación y sexualidad. Meridiano del miembro superior número 4, también llamado meridiano del triple recalentador. Meridiano del miembro superior número 5 o meridiano del corazón. Meridiano del miembro superior número 6, denominado también meridiano del intestino delgado. En los miembros inferiores tenemos los siguientes meridianos. Meridiano del miembro inferior número 1, también llamado meridiano del vaso páncreas. Continuación de los puntos en el miembro inferior. Meridiano del miembro inferior número 2 o meridiano del hígado. Meridiano del miembro inferior número 3, también llamado meridiano del estómago. Su continuación en el miembro inferior. Meridiano del miembro inferior número 4 o meridiano de la vesícula biliar. Puntos en el miembro inferior. Meridiano del miembro inferior número 5, denominado también meridiano del riñón. Meridiano de la vejiga. Puntos del meridiano de la vejiga en el miembro inferior. Finalmente, el meridiano de la línea media anterior y el meridiano de la línea media posterior. En la digitopuntura no hay agujas, sino presión sostenida con la uña. Esto tiene grandes ventajas en medicina infantil. En la moxibustión se aplica calor local en los puntos que han de estimularse por medio de moxas, que son unas resinas fibrosas orientales de combustión lenta. La auriculoterapia se basa en el supuesto de que hay circuitos que incorporan a determinadas áreas u órganos del cuerpo y a ciertos puntos del pabellón auricular. La conducción se haría por medio de conductores lineales y los puntos de carga permitirían elevar la intensidad de un campo eléctrico tisular localizado a distancia. A continuación, se proyecta un esquema de puntos auriculares, el de René Kovacs, en su texto de Introducción a la auriculoterapia. En la figura se observa la correspondencia que existe entre los diferentes puntos auriculares y los órganos del cuerpo. En auriculoterapia se estimulan los puntos escogidos con un bastoncillo de vidrio o se colocan en ellos pequeñas agujas que pueden permanecer allí varios días. Acupuntura vibratoria. Consiste en la aplicación de la punta del cono vibratorio en los puntos de la acupuntura clásica china. El estímulo bioenergético, destinado a aumentar el potencial en un conductor con el fin de incrementar la intensidad del campo eléctrico en un tejido incorporado en el circuito, pero colocado a distancia, consistiría en: primero, agitar los electrolitos del líquido intersticial generando un potencial. Segundo, hiperpolarizar un área de tejido, aumentando así el potencial en el conductor. Por lo tanto, tendrían que ser iguales las siguientes